4 maneras que yo creo esenciales para tener influencia en los demás, para que los demás te hagan caso. ¿De acuerdo? El primero está el capital económico. Si tú tienes dinero, te van a hacer caso. O sea que ahí eso ya está ganado. El segundo es el capital social, el cómo tratas tú a las personas. Eso también va a marcar mucho el tipo de influencia que tienes. El tercero es el capital intelectual, lo que estamos diciendo, el contenido. El contenido es básico y muy importante. Y está el cuarto, que es el capital erótico, que tiene que ver con la seducción, con el lenguaje no verbal, con la apariencia, con la presencia, con el carisma que hace que la gente tenga ganas de estar alrededor tuyo. Y eso es lo que es la imagen para mí. Tengas o no tengas ese talento, ese carisma, hay que trabajarlo igual. Y sobre todo, lo más importante es hay que tomar conciencia de si lo tengo o no lo tengo. La mayoría de personas vamos por la vida comunicando, ¿no? Pero al final no somos expertos en comunicación. Y yo creo que un buen líder tiene que dominar su comunicación y saber muy bien lo que transmite, por qué lo transmite y para qué lo transmite. Y para eso hay que trabajar. Hay muchas personas que menosprecian trabajar la comunicación porque consideran que hablar es comunicarse. Bueno, pues la diferencia sería un poco en que todos cocinamos, ¿no? Pero muy pocos son chefs. Pues la comunicación, trabajar la comunicación te hace chef y con eso puedes conseguir muchísimos más objetivos que si solo eres el que cocina en casa. Cuidar la imagen es importante, pero siempre nos quedamos en el inicio de la imagen, que es lo típico, ¿no? Higiene, vestirse, lo mínimo de lo mínimo. Cuidar la imagen, para mí, va mucho más allá. Es saber cuál es la primera impresión que transmitimos a los demás, cuál es la emoción que nuestro cuerpo y nuestra comunicación crea en los demás y a partir de ahí poder realmente trabajar una comunicación y una imagen auténtica y sobre todo flexible y adaptable a nuestro interlocutor. El contenido no se puede disociar de lo que es la forma, porque tú cuando das este contenido lo estás dando desde lo que es una apariencia. Entonces, cuando hablamos de cuidar imagen, si pensamos solo en cómo nos vestimos es superficial. Lo que es importante es buscar qué tipo de coherencia va a existir o tiene que existir entre aquello que digo y aquello que ven y que oyen los demás, porque eso realmente es lo que va a marcar la influencia y el impacto de tu contenido. El primer impacto es el físico, y ya no hablo ni siquiera de ropa, ¿eh? Si eres alto, si eres bajo, si tienes una nariz más ancha, menos, si llevas barba, o sea, este es el primer impacto, un 55%, 38% el lenguaje no verbal, cómo te mueves, cómo te sientas, postura corporal, cómo escuchas a los demás, porque muchas veces hablamos del mensaje que damos, pero muchas veces nos olvidamos que el mensaje pasa por cómo yo escucho a los demás, y el 7% es la voz, no el contenido, sino el tipo de voz que yo tengo. Este pack tiene que ser coherente y con aquello que yo quiero decir, para que realmente al cerebro del otro vaya como ¡zum! Vaselina, directo. Cuando ves que las personas no te hablan con toda confianza, cuando sientes que hay una cierta barrera entre tú y los equipos, cuando esa comunicación que tú quieres pasar no acaba de llegar, tienes que repetirla o tienes que decirlo 20 veces, cuando tienes que ir disculpándote a lo mejor por ciertas cosas que has dicho o todo lo contrario, vas diciendo las cosas y aquello que estás comentando no acaba de cumplirse nunca. Cuando ves que hay algo ahí que no es coherente, no estás obteniendo el resultado que tú crees que te mereces, hay que trabajar la comunicación y la influencia. Los pasos que tenemos que tener en cuenta para saber qué tipo de influencia tenemos es primero empezar con el saber si tengo o no, la observación, luego la aceptación de cuáles son las herramientas con las que cuento, luego saber qué tipo de influencia quiero tener y a partir de ahí a trabajar todas las habilidades que sean necesarias, que no solamente son habilidades comunicativas, pero a veces estamos hablando de inteligencia emocional o estamos hablando de actitud. O sea, hay muchísimas otras cosas que no solo son la comunicación que nos pueden ayudar a tener más influencia. Nos esforzamos continuamente en mejorar muchísimas características que tenemos. Lo que pasa es que a veces, pues, si no eres bueno en algo, no eres bueno. No sé cómo decirte. Entonces aquí se trata de no focalizar solo en los aspectos a mejorar, sino sobre todo en aquello que realmente se nos da bien. Por eso parto siempre de cuando trabajamos la comunicación, la trabajamos desde la autenticidad. Es decir, ¿en qué eres bueno tú? Vamos a focalizar esto, vamos a pulir esto y todo lo que tengamos que mejorar, a lo mejor una vez puesto en luz, ¿no? Puesto en foco aquello que se me da bien, todo lo demás, todas estas necesidades extras desaparecen.